Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si la actualidad se ve saturada en los medios de comunicación por las agresivas declaraciones del presidente de Estados Unidos, dirigida incluso a sus propios amigos, el que Julio Iglesias llene portadas por ser acusado de acoso sexual es, en cierto modo, refrescante. 3 años de investigación periodística han resultado en una publicación conjunta entre el medio español El Diario.es y la cadena estadounidense Univision, en la que 2 mujeres acusan al conocidísimo cantante español Julio Iglesias de agresiones sexuales y abusos laborales mientras trabajaban para este en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021. Ambas mujeres... Nuestra invitada de hoy, la escritora argentina Pola Oloicharán, cae como anillo al dedo para presentarnos su novela Bad Hombres, que acaba de ser traducida aquí en Francia. Muy buenas tardes, Pola. Buenas tardes, Jordi. Gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Estoy seguro de que no estaba previsto que 2 mujeres acusaran a Julio Iglesias de acoso sexual 2 días antes de la publicación en francés de tu novela, ¿no? Lo organizamos todo para el lanzamiento. La verdad, las chicas de prensa de Jacques Midi no podían haber hecho un trabajo mejor. Te hubiera contradicho hace poco, pero después de haber leído tu libro, todo me parece posible, ¿eh? Bueno, efectivamente Julio Iglesias perfectamente podría entrar dentro de la categoría de bad hombre, como seductor latino, como hombre que tiene como esa, como la peligrosidad de la atracción, del poderío sexual y que... Bueno, la idea de bad hombre, en realidad, la frase, es una frase acuñada por Donald Trump. Él todavía. Volvemos a él, perdona. Él, cuando él estaba haciendo su campaña para su primera presidencia, él hablaba de bad hombres que había que extirpar del territorio norteamericano y que justamente era prácticamente ya una categoría racial que ahora en la segunda presidencia la vemos con mucha más claridad, porque los raíces de ICE son efectivamente contra hombres que tienen estas características. A mí lo que me parecía muy interesante era cómo estaba marcado como cierto grupo racial o étnico y que a la vez coincidía en ser el target de un nuevo como elemento ideológico que es... el discurso feminista. Y como a la vez las feministas no es que votarían por Donald Trump, es como que ambos se encuentran en el bad hombre, como si fuera un signo de la época. Terrible, ¿no? Permíteme, Pola, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, en cuya universidad vas a estudiar filosofía. Pero cuéntanos, ¿cómo viviste esos años de estudiante de los que nos hablas ya en tu novela Bad Hombres? Bueno, yo disfruté mucho de mi tiempo en Buenos Aires, extraño mucho la ciudad, aunque me encanta vivir en Barcelona. Y en efecto, ahí conocí a una de los personajes que aparecen en Bad Hombre. Era muy amiga y de hecho una de las cosas que yo cuento, bueno, voy a contar un poco de qué va el libro. El libro son casos, es una novela en torno a casos reales donde distintas mujeres me contactan para que yo las ayude a destruir la vida de ciertos hombres. No porque yo sea una especialista en este tema, sino porque era como un poco un signo de la época, como justo en el momento en el que aparece Me Too, hay como una democratización, tanto de Facebook, etcétera, como si estuviera la pregunta: ¿qué hago con este dolor que tengo? ¿Es un crimen? ¿Lo puedo tratar como un crimen? ¿O tengo que normalizarlo? Digamos, si alguien me deja, si alguien me rompe el corazón. ¿Cómo puede actuar una mujer con el corazón roto? ¿Puede hacerlo como una diosa vengadora, por ejemplo? Hay un montón de instrumentos que da Me Too, que tienen que ver con esta idea de que un bad hombre es un ser al que hay que aislar de la sociedad, al que no tenemos que escuchar más. Por ejemplo, no sé, en España se está hablando si debemos seguir escuchando a Julio Iglesias o no, ahora que están estas acusaciones. Yo realmente pienso que la música es un acontecimiento colectivo. En cada canción de Julio Iglesias es un intérprete genial. Pero a la vez hay personas que compusieron, personas que lo armaron y personas que lo amaron, que amaron esas canciones durante décadas. Entonces está como todo como muy cargado de la historia de España. Eso es lo que es tan interesante. Aquí en Francia el debate sobre Cioran, que fue escritor antisemita en aquella época, sí tenemos derecho de leerlo, ¿no? Sí. No sé,
Quizás hay que separar la obra del hombre, ¿no? Como Picasso, que incluso. Bueno, yo creo que en el caso de Julio Iglesias, creo que estuvo siempre un poco delante de nuestros ojos. Si vos ves, por ejemplo, una entrevista que se hizo muy viral ahora con Susana Jiménez, que era una super diva argentina, él la besa a la fuerza, pero en el momento en el que la besa a la fuerza, siempre mira a cámara. Él también piensa que es lo que se espera de él. Él está casi, como te diría, forzado en esta situación. No digo, pobrecito Julio, no digo que él es una víctima de la educación patriarcal, pero hay algo donde, digamos, él también está como jugando un papel que cree que es el papel que tiene que llegar, y digo, como qué insoportable, como estar a los 85 años, como, como teniendo tu propia isla de Epstein, de Julio, teniendo tus empleadas, que evidentemente parece que había castas de empleadas, que tenías como una casta que era las empleadas domésticas y otras que eran las bailarinas. Y parece que, digamos, en este caso se habría metido con las que eran empleadas domésticas, a las que estaría como intentando integrar quizás de una manera no tan explícita al estatus de bailarinas. Pero evidentemente él había construido un harén en esta isla, donde todo le estaba permitido y donde él tenía como que seguir haciendo este rol insoportable de... Bueno, no sé, de De reducir Latin la Lover. vida a algo tan aburrido como estar todo el tiempo comentando los glúteos de alguien, no sé. Terrible, ¿no? El punto de partida de tu novela, de esas búsquedas de machos alfa, la tiene una carta que recibe la dirección de la Feria del Libro de Berlín y la prensa también acusándote de antisemitismo, de negacionismo. Eso en Alemania es un pecado mortal. Sí, es un pecado Es mortal. cierto eso. Sí, fue un caso que ocurrió así en 2017. Una persona que que era muy amiga mía en la Universidad de Buenos Aires, había escrito sin que yo supiera a un montón de personas, digamos, como de los ámbitos culturales de Berlín, en el momento en el que estaba por salir mi libro traducido al alemán, como una forma de venganza, porque yo no me había sumado a la destrucción mediática de una persona con la que ella había tenido una relación y se había enamorado, y yo en el momento le había dicho, no te conviene volver a esta situación pública, porque ella, bueno, no sé, le había contagiado herpes, entonces había dicho que tenía que destruirlo, que esto era violencia sexual, y yo dije, no sé si es violencia sexual, me parece que no, me parece mejor como hablar entre ustedes. Y todo esto como genera una situación que ahora la puedo contar como algo cómico, pero que fue insoportable y Terrible, ¿no? horrible y espantoso, y que te da un poco como la idea de cómo funciona la cancelación, cómo es el método, que cuando tú, digamos, no te pliegas a lo que viene a ser un mandato ideológico, que es escuchar a las mujeres primero que nada, y a nadie más, y proteger a las mujeres, y que por lo tanto su voz y su palabra sea sagrada, eso en realidad como que crea un vacío ideológico donde se dan otro tipo de conductas, donde las personas toman como la justicia por mano propia y que empiezan a generar venganzas absurdas como esta, donde yo, que no tenía nada que ver, soy acusada de otra cosa como venganza por no haberme sumado a otra venganza. Quiero decir, no fue una situación aislada la de esta chica, son cosas que yo venía observando que tienen que ver cómo digamos, los instrumentos de Me Too se instauran dentro de la sociedad, cómo se dan las cancelaciones en Facebook, cómo se dan las cancelaciones sociales en torno a un bad hombre. La calumnia no es nada nuevo. Ya en la antigua Grecia había calumnia. Incluso Rossini, en El Barbero de Sevilla, le dedica un área, el área de la calumnia, precisamente. ¿Podemos ser todos víctimas de esa calumnia? Hay Yo que creo tener que miedo. No sé si tenemos que tener miedo. Yo sé que muchos hombres tienen miedo porque se dan cuenta de que no hay ninguna manera en la que vos te puedas defender de esta situación. Porque si vos decís algo es que te estás defendiendo y de esa manera le estás dando entidad. Me parece que es el tipo de secreto social, el tipo de cosas de la que todo el mundo habla, pero no puede hablarlo más que en voz baja. Y por eso es que me interesaba tanto hacer una novela en torno a esto, es decir, usar como las armas de la novela para poder entender cómo funciona este sistema. Y también como para digamos, definir mejor y entender mejor qué cosas funcionan y qué no dentro del feminismo. A mí me parece personalmente que la cancelación no es un buen instrumento para el feminismo en absoluto. No solamente porque te enfrenta con los hombres, sino porque en general, y es una de las cosas que muestro en el libro, en los distintos casos que cuento, pues son todas historias reales,
es como, termina siendo como un instrumento político para personas que están dentro de determinado milieu. Termina siendo como una forma de poder para personas que ya están encumbradas o que tienen como cierto capital cultural, y muchas veces terminan protegiendo a otros hombres y terminan siendo como contrarias a las cosas que buscan las mujeres y terminan vulnerabilizando incluso más a las mujeres. Entonces me parece que justamente, además es como que entroniza la idea de que no hay justicia posible para las mujeres y que las mujeres por lo tanto lo tienen que hacer, digamos, por mano propia, y eso es como una invitación al caos social. Precisamente uno de esos personajes, Laurent, es un profesor de la Sorbona. Aquí en París se ve acusado injustamente de tener relaciones con sus alumnas. Pierde todo. Pierde dinero por los abogados, su puesto en la Sorbona, y además el puesto que debía ocupar lo toma otro, ¿no? Sí, es terrible, y en el momento en el que él se encuentra con la fiscal aquí en París, pues este caso ocurrió hace muy poco, ella le pregunta si tiene enemigos, porque efectivamente esa acusación la pudo haber hecho un hombre o una mujer. Él nunca se encontró con la persona que lo acusa. Y, digamos, a la universidad que lo escuchaba, digamos, que creía firmemente en la autoridad de su voz, no le interesaba la verdad que él podía llegar a contar en relación a lo que él podía mostrar, que había sido una conversación online. Pero digamos, ahí es donde nuevamente se crea como este vacío ideológico y social, donde la idea fundamental es proteger a la mujer, y si hay que protegerla, el anonimato es más importante que saber que esta persona es o no una estudiante. La Y persona ni siquiera una estudiante. proteger la institución también de la Sorbona, por ejemplo, ¿no? Para no verse. Exacto, entonces termina siendo más, y la Sorbona de hecho quedaba, digamos, yo puse, no es efectivamente la Sorbona, yo cambié algunas cosas para proteger la identidad de todas las personas, o sea, no estoy haciendo una acusación aquí contra Sorbonne, eh, pero sí me parece que es como una gran école a la que en un momento le convenía, era mejor prensa, digamos, dejar caer, que rodaran ciertas cabezas y que el feminismo interior estuviera contento porque rodaban ciertas cabezas, y eso terminaba siendo como buena prensa para la institución. Pero en Bad Hombre también nos muestras verdaderos machos alfa, un personaje que se llama Medor, que si no fuese trágico sería hasta cómico, ¿no? Bueno, sí, hay Un muchos. porteño, por cierto. Sí, sí, hay personajes muy, muy divertidos. Me parece digamos, que este prototipo que uno ve en Julio Iglesias, ¿no? Como del hombre latino, el seductor, y etcétera, es algo que no existe aislado, que es justamente que crea otros hombres en serie. Que bueno, que seguramente no todos tenían un harén en Punta Cana como Julio Iglesias, pero que sí, que tiene que ver con la forma en la que se educa o se nos educa para la sexualidad o para la relación o la seducción de las mujeres, sin duda. El premio Nobel español Camilo José Cela decía que el hombre no es polígamo por naturaleza, es monógamo sucesivo. Pero Medor, el caso de este macho alfa, esa sucesión duraba minutos, ¿no? Pasaba de una a Bueno, otra. Mateo era muy, muy, muy especial, sí. Es como. em, hay algo también que, como digamos, del punto de vista de las mujeres, que siente como una atracción de tener el narcisismo de decir, bueno, yo voy a ser la que lo controle. Entonces me parece que eso también como suma cierta, no sé, como, como, como un espíritu de competencia, digamos, de quién tiene las mejores armas, digamos, como para dominar a la bestia. Eh, Mateo, además, era brillante en la universidad. ¿Es sí, cierto que lo conociste en Iowa? sí. Bueno, sí, hay varios personajes que aparecen en distintos lugares por donde yo pasé. Son casos en San Francisco, en Iowa, en Buenos Aires, en París, de lugares donde, bueno, por donde yo circulé y donde justamente siempre aparecía algún caso de este tipo, donde hay un hombre que es acusado y a la vez es separado de la sociedad. Digamos, viene a ser como esa la manera de lidiar con él. Y quiero igual decir que en ninguno de estos casos estos hombres eran violentos, eran más bien como la puesta en escena
o la puesta en acto de sus artes amatorias las que los llevaban a estos problemas. Entonces, para mí era interesante, bueno, usar la novela no solo porque es un secreto del que todo el mundo habla, como este poder, sino porque es como lo que nos viene atravesando hace centenios, es como esta capacidad de la mujer vengadora y también, bueno, también como mirar al hombre como víctima, ¿no? Además, en Estados Unidos se vive una cierta rigidez moral que quizás en París es diferente o en Europa. Es cierto que te disfrazas de Sarah Palin en una fiesta de Halloween allí en Iowa. Bueno, sí, justo estaba muy de moda Sarah Palin y yo la veía todo el tiempo en la tele y pensaba, bueno, pero ella usa anteojos, me pongo el pelo así y tiene el pelo de mi color. Entonces, sí, me armé un disfraz de Sarah Palin. Qué horror. Pero además apoyó a Donald Trump para la presidencia y gracias Bueno, a ella, ¿no? en realidad, una de las cosas que contaban Steve Bannon, que fue el que un poco le organizó la campaña a Trump, fue que él había creído que iba a ser ella. Que ella iba a ser, es como si preexistiera el guión y luego hay que encontrar el candidato, que fue un poco también lo que ocurrió con Milei en Argentina. Si vos ves cómo funcionaban Santiago Caputo y digamos, como la gente que ahora son sus asesores, ellos tenían la idea de que había un guión y había que hacer el casting de quién era el que lo iba a interpretar. En un momento pensaban que iba a ser uno y después dijeron, no, es Milei el que lo va a interpretar mejor. En fin, te interesas también por el arte, la tecnología sobre todo. En tu novela aparece la inteligencia artificial y el llamado basilisco de Rocco, si no me equivoco. Sí. Cuéntanos, es un monstruo de la inteligencia artificial, ¿no? Cuéntanos. El basilisco de Rocco es una teoría que surgió en unos chats que se llaman Less Wrong, de una gente que piensa mucho estos temas y que lo que plantea es que qué pasa si una inteligencia artificial puede retroactivamente fijarse quiénes eran los que estuvieron en contra de que esa inteligencia artificial existiera y castigarlos. Es decir, que lo que tú haces en el pasado, que si tú en este momento como expresas como ciertos resquemores ante la posibilidad de que eso exista, vas a ser castigado retroactivamente. Bueno, hay algo, digamos, de esta situación donde el pasado nunca está pasado, donde todo parece poder revisarse, donde algo que quizás pasó o es un dolor, de pronto se reaviva como un dolor que ahora hay que castigar. Bueno, hay algo de este feminismo que piensa el dolor como si fuera un banco de dolor que tiene que ver con este basilisco. Lo que me ha inquietado que el solo hecho de conocer ese basilisco de Rocco hace que la gente se aterre totalmente. No he dicho nada, yo no lo conozco. Sí. Sí, es muy fuerte. Y hay muchos tenían pesadillas al respecto y estaban totalmente traumatizados, es verdad. ¿Los escritores tenéis miedo de la inteligencia artificial? Yo no, en mi caso no, porque justamente yo trabajo con los hechos del mundo. A mí me fascina el mundo y además me fascina meterme con cosas donde no me llaman o donde no se supone que me tengo que meter. De hecho, muchos me decían, ¿estás loca? ¿Cómo vas a escribir sobre esto? Y para mí era justamente fascinante. Pero me parece que la inteligencia artificial sí puede llegar a ser más complicada para autores que se dedican, por ejemplo, a novelas de detectives. Digamos, todas las personas que trabajan con el género, es decir, donde hay como una automatización y de hecho donde trabajan como autómatas, digamos, porque ellos ya funcionan como inteligencias artificiales cuando copian métodos y de hecho tienen como medido cuánto tiene que durar cada escena para generar como que el corazón del lector como se mueva de cierta forma. Bueno, me parece que ellos sí van a estar en más problemas, pero los escritores literarios, los que hacemos otro tipo de cosas, no tanto. Tu novela es muy humana, hay erotismo, pero mucha erudición también. Es importante no olvidarse que somos seres humanos, que sentimos cosas y que la sexualidad es importante en la vida también. Sí, no sé, me divirtió mucho escribir este libro. Me parece que me gustó mucho también encontrar a personajes como Victoria Ocampo, que creo que fue como la pionera del no es no.
y que ella, claro, estaba en una situación rarísima porque era como una pionera feminista, no existía un discurso feminista y a la vez ella invitaba a estos como grandes hombres, no sé, como Kaiserling o gente, tenía mucha relación con París, obviamente, y los invitaba y el hombre daba por sentado que como ella le estaba pagando un super hotel y lo estaba invitando a dar conferencias, lo que se esperaba de él era que actuara como Julio Iglesias, digamos, que se le tirara encima. Físicamente no era como Julio Iglesias. No, no, no. Y ella además, ella jugaba totalmente con estas expectativas. Digamos, ella se sorprendía, protestaba, pero a la vez, o sea, era perfectamente consciente del poder que ella ejercía, que no era únicamente un poder económico, pero también que tenía que ver con su capital erótico, claramente. Son las contradicciones de los seres humanos, ¿no? Siempre. En fin, pues ya lo saben. Bad Hombre ha sido editado aquí en Francia por las ediciones de Cherche Midi y en español por Random House. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito con esta novela aquí en Francia. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes son los que se han ocupado de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando seguramente por Iowa, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Besos a todos los bad hombres. Desde París. Desde París. Y muchas gracias, Jordi, por esta invitación. Gracias a ti, Pola. Muchísimas gracias también por su atención y les damos cita para una nueva edición del Invitado de Radio Francia Internacional.